1952, don Nacianceno Tuberquia, el segundo presidente de la asociación, narraba el momento de fundación de Adida. En la Escuela Córdoba de Medellín, 32 institutores, bajo el régimen del estado de sitio y por esto supervigilados por la Oficina del Trabajo y por el comandante de la Cuarta Brigada, se dieron sus primeros estatutos y nombraron la primera junta directiva, siendo elegido como primer presidente de la institución don Julio Carvajal Gil. Contaba la asociación con un órgano de publicidad y la radiorevista Magisterio, que se transmitía por la desaparecida Voz del Triunfo. Desde el principio el Magisterio estuvo interesado en los medios de comunicación. Para esos años, la radio. Tuvieron una radiorevista que se llamó la Radiorevista Magisterio y tenían una especie de magazine de separata. Iban los sábados, en esa época estudiábamos, se estudiaba los sábados, iban los sábados y llevaban las inquietudes, la información y todo lo que había en ese momento de las relaciones dirigentes educativos y educadores a las aulas. Ese magazine se llamaba Aulas al Micrófono. Se editó, se pasó al aire por más de 500 emisiones en una emisora de la época que se llamaba Ecos de la Montaña, ya desaparecida. En noviembre de 1960 se logró una mejora salarial para los educadores, que debería entrar en vigencia el primer día del siguiente año. No obstante, el gobernador de Antioquia, de aquel entonces, José Roberto Vázquez, aduciendo déficit en las finanzas departamentales, pospuso el aumento para marzo, causando gran indignación entre los educadores, quienes el 15 de febrero de 1961, en la Asamblea de Socios de Adida, decretaron el primer paro de su historia, sin importar las amenazas del gobierno, con medidas que iban desde la destitución fulminante y la cancelación del escalafón hasta la pérdida de las prestaciones. Esta primera huelga de maestros recibió numerosas manifestaciones de apoyo de los sectores populares. Al segundo día de paro, con el apoyo de los padres de familia y entonando el himno antioqueño, los educadores se tomaron, por primera vez también, las instalaciones de la gobernación. Igualmente, hubo tomas de calles donde se presentaron enfrentamientos con la policía, ocasionando la detención de varios educadores. Luego de 4 días de intensa movilización, Adida llegó a un acuerdo con el gobierno departamental sobre la base de cancelar inmediatamente el aumento decretado y no sancionar a los participantes en la huelga, razón por la cual el 19 de febrero se levantó el movimiento. Esta significativa victoria permitió que se debilitara la corriente conservadora al interior de Adida y se fortaleciera una nueva corriente liberal, iniciando así los vínculos entre FECODE y Adida, situación que en la primera década no había sido posible por la tendencia conservadora. 5 años después, en 1966, la asociación participó activamente en el primer paro nacional. Al año siguiente, 1967, Adida realizó una huelga de 40 días, siendo este uno de los episodios que más huella ha dejado en el gremio de la educación. El magisterio antioqueño se decidió a dar, digamos, su primera lucha reivindicativa, su primera huelga, a los 10 años. En 1961, en el mes de febrero, por 5 días los maestros antioqueños estuvieron en su primera huelga. Por lo general, los primeros paros fueron por reivindicaciones económicas, el reajuste era pírrico, también por la estabilidad laboral, los traslados se hacían discrecionalmente, tal vez como ahora, por política, por tener una seguridad en el escalafón, una seguridad en el puesto, y ya luchar era un triunfo, y lo hicieron por una semana. En un principio tuvieron el respaldo de las élites antioqueñas, valga decir, sectores de la Iglesia Católica, los radioperiódicos del momento, el periódico El Colombiano. Pero cuando el movimiento se creció al segundo o tercer día, todos esos estamentos empezaron
hablar mal del sindicato, hablar mal de la asociación, que de todas maneras eso se asociaba con comunismo y con irreverencia hacia los postulados de la Iglesia, y como se dice popularmente, le voltearon la espalda a esa primera junta directiva. El Colombiano sacó sus primeros editoriales contra el gremio. Algunos sectores de la radio le negaron la voz a los dirigentes de la época, pero finalmente se logró un acuerdo que, valga decir, posteriormente se incumplió. Algunos de los dirigentes de ese momento fueron destituidos y trasladados, pero como dijeron esos primeros maestros que se atrevieron a luchar, ya luchar era un triunfo. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. En 1971 se crearon las comunas como instancias deliberativas y formas organizativas autónomas ante el gobierno y la Secretaría de Educación. En los últimos años se han dado las reuniones por núcleo educativo y la comuna única, dotada de moderna tecnología, en la sede central. Esta década culminó con una gran conquista a nivel nacional, de la cual fue partícipe ADIDA, y fue la consecución del Estatuto de la Profesión Docente, contemplado en el Decreto 2277 de 1979. Casi todo el decenio de los 70 fue luchando por proyectos que tenían distintos nombres y distintos actores, y al final, en 1979, se firmó el Estatuto Docente, hoy todavía luchado y añorado por algunos, el 2277. Pero digamos que hubo parejas de presidentes de la República y ministros de Educación que tuvieron que ver con esos estatutos. El primero de ellos fue, por ejemplo, la pareja Pastrana-Borrero, Luis Carlos Galán. Presentaron un decreto, el número 223, que no le satisfizo al magisterio, que se tenía que quedar un maestro toda la vida para ascender en un grado, en una categoría, y el salario no era muy positivo. La lucha del magisterio de los años 70 echó atrás ese 223, pero el gobierno y la nueva pareja de gobernantes, en este caso ya por los años 77, Alfonso López Michelsen y su ministro Hernando Durán Duzán, sacaron un nuevo decreto con el número 128, igualmente el magisterio lo rechazó. Las calles de todo el país se llenaron de maestros en lucha y al mismo tiempo de represión, decenas de despedidos, maestras y maestros golpeados en todas las calles de Colombia. Por eso decimos que esas primeras luchas y esas primeras reivindicaciones y conquistas fueron también con su buena cuota de sudor, sangre y lágrimas. Finalmente, con el presidente Turbay Ayala y su ministro de Educación, Rodrigo Lloreda Caicedo, se firmó el que todavía es el actual Estatuto Docente 2277 de 1979. ADIDA también se ha interesado por los procesos generales de la política colombiana, como la apertura democrática, la paz y los derechos humanos. Ha sido objeto de censura, persecución, desapariciones forzadas y muerte.
Son centenares los profesores que han ofrendado su vida al servicio del magisterio, de la lucha social y del sindicalismo. En esa larga lista figura quien fuera 2 veces presidente del sindicato, Luis Felipe Vélez Herrera, asesinado el 25 de agosto de 1987. En el año 2008, el gobierno departamental de Antioquia le otorgó a Adida la condecoración Pedro Justo Berrío, como reconocimiento a la labor de toda una vida por la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio, mediante la resolución 9742. Algo destacable es que a nuestra organización sindical se han afiliado en los últimos años más de 8.000 docentes regidos por el decreto 1278, que es un sindicato reconocido por las autoridades educativas como interlocutor válido y legítimo representante de los docentes de Medellín, municipios certificados y el departamento de Antioquia, por lo que ha prestado ante los entes correspondientes los pliegos de peticiones en el marco del decreto 535 de 2009, con importantes reivindicaciones para el magisterio. Todas las juntas directivas han mantenido la insistencia, la persistencia por los derechos económicos, políticos, gremiales, educativos y pedagógicos del magisterio. Las asambleas de delegados tienen mucha fortaleza y las elecciones para cargos directivos y para la Comisión de Ética dan muestra de que la organización es fuerte, de que esta persistencia ha valido la pena, de que la resistencia contra todas las políticas de todos los gobiernos liberales, conservadores y ahora neoliberales ha dado sus frutos. Por lo general votan más de 20.000 maestras y maestros, consolidando así la organización, avalándola, dándole garantía de su existencia, y por eso en el presente y hacia el futuro Adida tendrá más y mayores posibilidades de lucha, a lo mejor otros objetivos, pero siempre con dirigentes y con una base grande y mirando hacia el porvenir, hacia una mejor justicia social para la sociedad en general y para las maestras y los maestros en particular. Como organización sindical de carácter democrático, la máxima instancia de Adida es la Asamblea de Delegados, elegida, al igual que sus 11 directivos, por votación directa de sus afiliados en todos los municipios del departamento de Antioquia. Para el servicio y beneficio de sus afiliados, Adida cuenta, además, con la Comisión de Ética y Veeduría, la Comisión Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, el Centro de Estudios e Investigación Docente CEID, el Teatro Luis Felipe Vélez Herrera, la Biblioteca Concertada Adida Confenalco, la Escuela Sindical de Adida ESA, la Sede Recreativa y Social La Juliana en el municipio de San Jerónimo, Despertar Educativo, Televisión y Radio, el Boletín Noti Adida, el periódico Adida Informa, su página web y las publicaciones regulares y especializadas como el correo pedagógico y el Lexis de la biblioteca. Y se está proyectando el Instituto Superior de Pedagogía, ISP. En la actualidad, los educadores pensionados retirados cuentan con una comisión y un espacio en nuestra sede y son bienvenidos como parte esencial de la historia de la organización. Numerosas e importantes son las conquistas logradas desde nuestra organización sindical. No obstante, todavía faltan las grandes reivindicaciones de la profesión docente, como una ley estatutaria de la educación, un salario profesional y el Estatuto Único de los Maestros Colombianos. A través de este documental hemos intentado reconstruir la historia de una organización tan importante como Adida. Hemos querido mostrarle a la comunidad internacional, al magisterio colombiano, que Adida no ha sido una organización con su historia en vano. Hemos encontrado maestros que hasta han ofrendado su vida para que hoy,
podamos decirle a la comunidad: el magisterio se encuentra consolidado, el magisterio se encuentra unido, porque es una agremiación consolidada en la pedagogía, en la lucha y en la defensa de la educación pública estatal. No podemos dejar que pasen esta conmemoración sin hacer un llamado bien importante a todos los maestros, diciéndoles: maestro, no te puedes quedar sentado, movilízate, lucha por tus derechos, reclama lo que realmente la Constitución y la ley nos ha dado. La conformación de los comités por la defensa de la educación pública y el Estatuto Único Docente tienen que ser una bandera. Vamos para adelante, maestro. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. 60 años forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.